Tenemos en pantalla lo que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Estamos en la semana número 7 en el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. En el área de DPCC, el tema a tratar para esta semana es el Poder Judicial. Específicamente vamos a ver la parte número 1 del Poder Judicial, un tema que es bien interesante porque se trata de uno de los poderes del Estado. En clases anteriores hemos trabajado ya el Poder Legislativo, hemos trabajado también el Poder Ejecutivo y hoy día nos corresponde analizar el Poder Judicial. Todo lo ligado al tema profesor de las leyes, al tema también profesor de la legalidad, de la justicia, de lo correcto, de lo incorrecto, de las penas, etc, etc. Muy bien, el Poder Judicial entonces es el tema del día de hoy. Vamos a echarle un vistazo al título de esta sesión. Dice el Poder Judicial, ¿qué es y quiénes lo integran? Y a partir de esa pregunta vamos a empezar también con la participación oral. ¿Qué es el Poder Judicial? A ver, manito levantada. ¿Qué es el Poder Judicial? Levanta tu mano y participa, apaga tu micrófono, Zulema Aro, se está acoplando la bulla. A ver, Castro, te escuchamos. Profesor, el Poder Judicial es el Estado encargado de impartir justicia en una sociedad. Ya, muy bien. Por ahí otro más. ¿Qué entendemos por Poder Judicial? Cielo Núñez. Es la administración de la justicia a través de la aplicación de las leyes. Muy bien, administración de la justicia a través de la aplicación de leyes. Perfecto. Shamila. Brisel, profesor. Brisel. Ahí tengo una confusión porque dice Brisel y Shamila. ¿Está Shamila Medina contigo, Brisel? Sí, profesor, es que su celular no tiene internet. Ay, ay, ay. Por eso tenía la idea yo. Muy bien. Adelante, te escucho. ¿Te escucho? ¿Me ibas a participar? Veo la mano levantada. Sí. Adelante. Es uno de los tres poderes y funciones primordiales del Estado. Ya, muy bien, es uno de los tres poderes primordiales del Estado. Perfecto. ¿Alguien más por ahí? La pregunta es, ¿qué es el Poder Judicial y quiénes lo integran? Lupita Paredes, te escuchamos. Tiene la facultad de administrar justicia de acuerdo con las leyes y la Constitución del país. Ah, muy bien, has tocado un tema, Constitución. Perfecto. Pamela Briceño. Es el encargado de hacer cumplir las leyes y ejecutarlas. Claro, muy bien, encargado de hacer cumplir las leyes y también ejecutarlas. Perfecto, perfecto, muy bien. A ver en el chat por ahí. Kenneth, organismo que ejerce la potestad de administrar justicia. Claro que sí, Kenneth, ¿no? La potestad. Profesor, disculpe por interrumpir. A la Yamila ya le eligieron su celular. ¿Le puedo aceptar? Sí, entró ya. Ah, ya, ok, Gracias, gracias. gracias, Brisel, no te preocupes, gracias. Me parece que sí, ya la acepté. Está en sala. Muy bien, entonces, profesor, me han dado algunos alcances sobre el Poder Judicial. Profesor, algunos me dicen que tiene el Estado, ¿no?, de aplicar justicia, pero esta justicia se aplica no en base a lo que una persona decide, ¿ah?, sino en base a las leyes, ¿no? Las leyes que se encuentran en un Estado de Derecho como el que vivimos. ¿Qué es un Estado de Derecho? Es el desarrollo, el respeto y el cumplimiento de la ley dentro del territorio. Bueno, ¿cuál es el propósito de este tema, profesor? El propósito es que usted pueda explicar qué órgano jurisdiccional dirige el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial en realidad es una palabra bastante general, pero dentro de ese Poder Judicial se encuentran algunos órganos. Cada uno tiene una función específica y cada uno está conformado también por profesor, autoridades específicas. Vamos a ver de qué órganos se trata y qué órganos además conforman el Poder Judicial. Dejamos por acá esto y tenemos justamente ahí, Poder Judicial. En este esquema se nos dice qué cosa es el Poder Judicial
y sobre qué rige su ámbito, para lo cual vamos a pedir un voluntario para que nos ayude con la lectura. Muy bien, a ver, Lupita Paredes, te escuchamos, Lupita. El Poder Judicial es el poder del Estado que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, ejerce la potestad de administrar justicia, la que emana del pueblo y la ejerce a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Muy bien, Lupita Paredes. Entonces, profesor, dice que es el poder del Estado, ¿no? El poder judicial es un poder del Estado. Así es. Recuerda que al igual que existe un poder de justicia, existe un poder legislativo y existe un poder ejecutivo, ¿no? Entonces, el poder judicial también es uno de los poderes del Estado. Recuerda que el Perú es una república donde existe la separación de poderes según la tesis del filósofo Montesquieu. ¿Qué más? Es el poder del Estado que, de acuerdo a la Constitución política, ahí está una vez más, recuerda que la Constitución política es el documento más importante de todo un país, es la norma suprema base, ¿no? Es el poder del Estado que, de acuerdo a la Constitución política del Perú, que actualmente es la del año 1993, que se aprobó durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, ejerce la potestad de administrar justicia. Así es, ¿no? De todos los poderes, el que se encarga de administrar este valor que es importantísimo en un Estado es el judicial. Ahora, ejerce la potestad de administrar justicia, pero esta justicia emana del pueblo, ¿ah? Ojo con eso, emana del pueblo. No es que una persona va a administrar justicia según lo que yo pienso. Como yo soy cristiano, entonces todos son cristianos. No es así. No tiene que ver con la parte particular de una persona, sino tiene que ver a la voluntad del pueblo. Y le ejerce a través de sus órganos jerárquicos, ¿no? Por eso decía, el Poder Judicial es muy extenso. El Poder Judicial se encuentra compuesto de diferentes órganos jerárquicos. Estos órganos jerárquicos se encuentran señalados en la Constitución política y en las leyes. El Poder Judicial también tiene su propia ley. A la propia ley del Poder Judicial se le llama ley orgánica. Ya, no te vayas a olvidar. La propia ley del Poder Judicial se le conoce como ley orgánica, que viene a ser algo así como el reglamento, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Jorge Basadre también tiene su reglamento. Y la ley orgánica o el reglamento permite señalar además cómo es el funcionamiento de este poder. Entonces, profesor, el Poder Judicial actúa en base a la Constitución política, que es la norma suprema del Estado, y en base a su propia ley orgánica. Muy bien, muy bien. En el chat me había escrito Maricielo Ramos. Dice, se encarga de administrar justicia a través de los órganos jerárquicos, lo constituye tribunales y juzgados. Así es, Maricielo. Vamos a seguir conociendo un poquito más del Poder Judicial. Tenemos justamente acá unos cuadros que nos hablan un poco más del poder. A ver, una manito levantada para ahí, cualquiera, por favor. A ver, Gamboa, te escuchamos. El Poder Judicial es autónomo en lo político, administrativo, económico y disciplinario. Los jueces y juezas ejercen sus funciones con independencia, con sujeción a la Constitución y a su ley orgánica. Al costado, al costado. La competencia del Poder Judicial se extiende a todo el territorio de la República, teniendo en consideración la extensión jurisdiccional y el derecho consuetudinario, según el artículo 149 de la CPP. Muy bien, Gamboa, vamos a explicar esa parte. A ver, el Poder Judicial es autónomo en lo político. Profesor Luis, ¿qué significa que sea autónomo en lo político? Que el Poder Judicial no tiene, o mejor dicho, no recibe un mandato, una orden, una indicación de algún mandatario o de alguna organización política. Por ejemplo, si yo soy del partido Acción Popular, y imaginemos que el partido Acción Popular de repente tiene muchos congresistas, tiene alcaldes, tiene gente del ministerio, a pesar que es un partido importante, no tendría por qué tener injerencia en el Poder Judicial, en las decisiones del Poder Judicial. Ni el Partido de Acción Popular, ni Fuerza Popular, ni el APRA, ni ningún otro partido. Las decisiones del Poder Judicial se fundamentan en ¿qué?
en la ley, ¿ya? Algo que debemos recordar. Ojo con eso. ¿Qué más, profesor? No solamente es autónomo en lo político, también es autónomo en lo administrativo. Siempre busca velar por la justicia, ¿ya? A nivel económico y a nivel disciplinario, ¿no? El Poder Judicial se rige, recuerda, siempre por lo legal, por el tema de la ley. Y la ley se aplica para todas las personas jurídicas o naturales, para todos los ciudadanos por iguales. ¿Qué más? Los jueces, la palabra juez o jueza designa a una autoridad, ¿no? Una autoridad que forma parte del Poder Judicial, una de las tantas autoridades. Los jueces y juezas ejercen sus funciones con independencia, con sujeción a la Constitución, nuevamente te menciona la Constitución política, y a su ley orgánica. Recuerda que la ley orgánica es su reglamento, ¿no? Entonces, cuando me preguntan a mí, el Poder Judicial se encuentra tipificado, fundamentado, establecido en concordancia con ¿qué? Con dos normas. Primero que nada, la norma suprema de la República, Constitución Política. Y segundo, la ley orgánica, que es el reglamento del Poder Judicial. ¿Qué más nos ha leído su compañera? La competencia del Poder Judicial, es decir, el ámbito del Poder Judicial, ¿ya? La competencia es un sinónimo de ámbito. El ámbito son las funciones. Las funciones del Poder Judicial se extienden a todo el territorio de la República. ¿Qué significa eso? Que si una persona roba en Lima, por robar en Lima hay un delito. Y ese mismo delito se sanciona así el robo haya sido en Lima, así el robo haya sido en Puno, así el robo haya sido en Piura, porque tanto Lima como Puno como Piura se encuentran dentro del territorio nacional. Entonces las funciones del Poder Judicial se extienden a todo el territorio. Profesor, pero si el robo ha sido en Lima el día 15 de enero, y esa misma persona ha robado en Puno el día 30 de agosto, profesor, ¿igual va a ser juzgado? Claro que sí. Se constituyen antecedentes. Es más, la sentencia del Poder Judicial es válida para todo el Perú, ¿no? Ahora, profesor Luis, y por ejemplo, si yo soy un extranjero, vamos a suponer que soy un venezolano, un colombiano, un ecuatoriano, un chileno, cualquier nacionalidad, y he cometido un delito en el Perú. ¿Quién me va a sancionar? ¿La justicia de mi país, Chile, Ecuador, Colombia, o la justicia de este país? Obviamente que la justicia de este país, porque acá ha sido cometido el delito. Y como tú has cometido el delito en este país, te tienes que regir por las leyes de este país. Así es la competencia del Poder Judicial. ¿Qué más? Teniendo en consideración la extensión jurisdiccional y el derecho constitucionario. Profesor Luis, ¿qué es el derecho constitucionario? Bueno, para explicar el derecho constitucionario habría que conocer un poquito de historia. Pregunta, inocente por cierto, ¿en qué cultura? Vamos a darle pase a su compañera Cristina Guerrero que está ingresando a la clase. ¿Eh? A ver, la pregunta es la siguiente. Vamos a ver. Pregunta, ¿en qué cultura nació el derecho? Mano levantada. ¿En qué cultura nació el derecho? Es la pregunta que acabo de hacer. Manito levantada. Ahí está una manito levantada. Muy bien, Castro, en el chat, en Roma. Así es, ¿no, profesor? El derecho es una de las tantas manifestaciones culturales que nacen en Roma, ¿ya? En la antigua Roma nació el derecho. ¿Y por qué nació el derecho en la antigua Roma? Porque en Roma había muchos problemas, profesor Luis. Había muchos problemas entre dos sectores, entre los patricios y los plebeyos. Entonces, como había muchas luchas sociales entre patricios que tenían muchas tierras, tenían los mejores beneficios, y plebeyos que no tenían literalmente nada, para poder evitar estos conflictos sociales, tuvieron que nacer las leyes o tuvieron que nacer los distintos derechos que van a conseguir los plebeyos. Por ejemplo, había un derecho para poder casarse,
había innumerables derechos que fueron naciendo en Roma, ¿no? Licinia, frudimentaria. Bueno, pero así como en Roma nacieron los derechos, y estos derechos van a generar que las luchas se puedan disminuir, antes que nazcan los derechos, existía otro tipo de derecho. ¿Qué derecho, profesor Luis? Un derecho llamado consuetudinario. ¿Qué significa? Que ese derecho no era escrito. Los derechos que nacen en Roma, que he mencionado, al matrimonio entre un patricio y un plebeyo que se llama canuleia, a que un plebeyo puede ocupar un cargo eclesiástico que se llama ogulnia, a que un plebeyo puede ocupar profesor de consulado, licinia, esos derechos fueron escritos, por eso es que el plebeyo lo podía conocer, pero habían otros derechos que no necesariamente eran escritos, sino que se basaban en las costumbres de Roma. A los derechos que no son escritos y se basan en costumbres, se le conoce como derecho consuetudinario, ¿no? Por ejemplo, un derecho consuetudinario, ¿cuál sería? Que se basa en una costumbre. Por ejemplo, profesor, que se basa en una costumbre que viene de tradición en tradición, ¿cuál sería, profesor? Por ejemplo, que la esposa, pues, la esposa de los hermanos, ¿no? Por ejemplo, profesor, no podría, pues, tener matrimonio con el hermano de su esposo, ¿no? Eso no es un delito porque no está escrito, pero es un derecho es que se basa en las buenas costumbres. ¿Cómo de repente, profesor, un hermano va a pretender casarse con la esposa de su hermano? Es imposible. Es un derecho que se basa en las buenas costumbres. Otro derecho que se basa en las buenas costumbres es el derecho de familiar, ¿no, profesor? En la buena costumbre se basa que todo varón y toda mujer, cuando se juntan, forman una familia, y que dentro de esa familia la potestad radica en los padres. Si bien hoy día ya hay leyes que están escritas en base al derecho familiar, pero antiguamente todo era en base a la costumbre. Entonces, cuando hablamos de derechos no escritos, y son los derechos que se basan en las costumbres y en las tradiciones, son derechos consuetudinarios. Y esos derechos existían en Roma al inicio. Sin embargo, era todo un problema. ¿Por qué? Porque como no habían derechos escritos, los plebeyos no sabían qué derechos les correspondían a ellos. Por eso que habían rivalidades, pues, y luchas. Para acabar con ese derecho no escrito, aparecieron los derechos escritos o legales, ¿no? Entonces, profesor, esa es la historia del derecho que nace en Roma. El gran aporte de Roma al mundo occidental es, sin lugar a duda, el tema del derecho. Así como en Grecia, el gran aporte es la democracia. Muy bien, esa ha sido la primera lámina del Poder Judicial. Pregunta, levanta tu manito o en el chat. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí se entendió, profesor. Sí, se entiende, profesor. Muy Sí, bien, entendió, se entendió. profesor. Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir, ¿no? Vamos a ver por acá. Órganos jurisdiccionales. A ver, en el chat me escribe Núñez. En Roma de Oriente, profesor, claro. En Roma de Oriente, por ejemplo, en Constantinopla, Gabriela, muy bien, muy buen aporte en el chat, sucede algo interesante, porque ahí se forma un derecho llamado el derecho justiniano, ¿no? Es más, hay un emperador llamado Justiniano que reforma sus leyes. ¿Por qué? Porque en Roma de Oriente vivían muchos pueblos. Vivían los latinos, que hablaban el latín, vivían los griegos, obviamente, que hablan los griegos, llegaron a vivir los germanos, que hablaban el germano, y también habían musulmanes. Y cada uno de estos pueblos tenía sus propias tradiciones o su propio código consuetudinario, ¿no? Sus costumbres. Entonces, el derecho que existía era el derecho romano, que era un derecho en latín, y era todo un problema porque los demás pueblos no podían cumplirlo, porque no hablaban el latín. Entonces, ¿quién reforma estas leyes? Es el emperador Justiniano. Por eso que se llama el Código Justiniano. Justiniano hace una reforma del derecho romano que existía de la época antigua, lo va a adaptar con el griego,
con el germano y va a generar un nuevo código. Un código muy importante que va a predominar en toda la Edad Media, ¿no? En toda la Edad Media hasta más o menos el año 1453, que cae Constantinopla invadido por los turcos. Muy bien, órganos jurisdiccionales. Acá vemos una pirámide que es bien importante entenderla. ¿Por qué? Porque en el Perú nos van a preguntar de repente, no te podrían preguntar acá en tu país, te dicen, a ver, el Poder Judicial se encarga de la administración de justicia. Eso es una definición del Poder Judicial. Y te pueden decir, pero ¿qué órganos integran el Poder Judicial? Ah, ya, entonces tú tienes que recordar la pirámide y decir, a ver, el Poder Judicial en el Perú está integrado por 5 órganos. ¿Cuáles son esos órganos y cuál es el de mayor jerarquía? Bueno, eso vamos a conocer ahora. Un voluntario para que lea, por favor, fuerte y claro. Muy bien, Castro, te escuchamos. El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la nación. La Corte Suprema de Justicia, la capital del Perú. La Corte Superiores, distritos judiciales. Los juzgados especializados o mixtos, provincias. Los juzgados de paz letrado, distritos. Los juzgados de paz, centros poblados. Muy bien, su compañero nos ha leído entonces los órganos jurisdiccionales que forman parte del llamado Poder Judicial. Profesor Luis, de todos estos órganos, ¿cuál es el más importante? Obviamente la Corte Suprema. Y se dice que es el más importante no porque sea el mejor, ojo por eso, sino porque es el de mayor jerarquía. ¿Y qué significa jerarquía, profesor? Recuerda que en el Perú toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, ¿ya? En el Perú todos somos inocentes. Si se me acusa de algo, se me tiene que probar justamente que esa acusación es cierta, si no se cometería un delito que se llama difamación. Entonces, como en el Perú se parte del derecho de que toda persona es inocente, una persona, si no está de acuerdo con un fallo de un juzgado, puede apelar. Si yo no estoy de acuerdo con el fallo del juzgado de paz, apelo a otro juzgado y sigo apelando, ¿no? Pero llega un momento donde mi apelación va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, que es el de mayor jerarquía. ¿Y dónde está la Corte Suprema? Está acá, en la capital del Perú, o sea, en Lima. ¿Por dónde, profesor? Por un hotel muy conocido, un hotel muy emblemático de Lima que se llama el Hotel Sheraton. Muy cerca, o mejor dicho, al frente del Hotel Sheraton se encuentra la sede de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en distintos lugares de Lima, como Puente Piedra, Ancón, Zapayal, Comas, Caraballo, vamos a encontrar nosotros cortes superiores, juzgados especializados, juzgado de paz letrado e incluso juzgados simples de paz. Pero el máximo ente jerárquico jurisdiccional es la Corte Suprema de Justicia. Y justamente de la Corte Suprema vamos a hablar el día de hoy. Vamos a compartir por acá un momento y vamos a ver acá este pequeño video, ¿ya? Voy a compartirlo para que tú puedas escucharlo. Te voy a pedir que lo escuches. Vamos a ver por acá un momento. Ya, vamos a ver entonces. A ver un momento, vamos a ver. Y el poder legislativo. Hoy ¿Se está escuchando o no se está escuchando? Se escucha, Sí, profe. se escucha. Sí, profesor. ¿Quién escucha, Ya. profesor? Muy bien, listo. Entonces, vamos a seguir escuchando un momento, ¿ya? hablaremos sobre el tercer poder del Estado, el poder judicial. Un momento. En videos anteriores vimos cómo funciona el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hoy hablaremos sobre el tercer poder del Estado, el poder judicial. ¿Cuál es su función? ¿Por qué es importante?
El Poder Judicial, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, es un poder autónomo e independiente. Su función principal es la administración de justicia en todo el Perú. El objetivo, garantizar la defensa de los bienes y derechos de todos los peruanos. Para esto resuelve los litigios o controversias que se presenten entre diferentes personas, naturales o jurídicas, llamadas partes en el proceso judicial, y se encarga de hacer cumplir las distintas obligaciones y responsabilidades que le corresponde a cada una de ellas. Esta resolución de conflictos se basará en la Constitución y las normas vigentes de nuestro sistema legal y culminará en una sentencia judicial. Para lograr lo anterior, el Poder Judicial cuenta con distintos órganos e instancias a las que podemos acudir, respetando un orden según su jerarquía. Si no estamos de acuerdo con una sentencia judicial, podemos pedir a una instancia superior que la revise. Sin embargo, una vez que llegamos a la última instancia, esta sentencia se considerará cosa juzgada. Es decir, ya no caben más pedidos de revisión y se debe acatar lo resuelto. Revisemos cada una de estas instancias. En la base de la pirámide tenemos a los juzgados de paz no letrados. Estos son la unidad más simple y tradicional de impartir justicia. Estos existen en poblados pequeños o alejados que necesitan una autoridad judicial local. Se llaman así pues el juez no tiene que haber estudiado derecho, a diferencia de las otras instancias. Los requisitos para ser juez de paz son tener más de 30 años, ser vecino del lugar, haber completado al menos la primaria, tener una profesión u oficio conocido y conocer, además del castellano, el quechua, aymara o cualquier otra lengua o dialecto que predomine en su localidad. Si no estamos de acuerdo con su decisión, deberemos apelar a un juzgado de paz letrado. En algunas ciudades o poblaciones existen juzgados de paz letrados, a los que podemos acudir a nivel local para resolver conflictos en materia civil, penal, solo faltas, no delitos, y laboral. Asimismo, en caso no haya un notario cerca o este no se encuentre, puede realizar algunas funciones notariales como legalizar una firma. Si no estamos de acuerdo con la decisión de un juzgado de paz, deberemos apelar a los juzgados especializados o mixtos. Los juzgados especializados o mixtos, con competencias en las provincias que la ley les ha asignado, suelen ser la primera instancia a la que podemos acudir si no estamos en poblaciones pequeñas o alejadas como las descritas en los juzgados de paz. Estos pueden recibir casos en materia civil, penal, laboral, agraria, de familia, tránsito y seguridad vial, constitucional y otros que la Corte Suprema considere necesarios. Sus decisiones pueden ser apeladas a las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores tienen competencia dentro de sus distritos judiciales. Según las necesidades de cada uno, se crean salas especializadas, solo revisan una determinada materia, o mixtas en asuntos de derecho civil, penal, laboral, agrario o de familia. Para los casos que, por no cumplir con los requisitos, no pueden llegar a la Corte Suprema, la Corte Superior será la última instancia a la que se puede apelar. Es decir, la última a la que podemos pedir que se revise un caso en el que no estamos de acuerdo con la decisión tomada. Finalmente, en la punta de la pirámide del Poder Judicial tenemos a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y su presidente es considerado el representante de todo el Poder Judicial. Asimismo, la sala plena de este órgano es el órgano supremo deliberativo de este poder. Pero no cualquier caso puede llegar a la Corte Suprema, solo revisan casos en materia civil, penal y constitucional. Además, solo admite recursos de casación, contiendas de competencia entre jueces, resuelve ciertas consultas y algunas apelaciones previstas en la ley, como cuando se apela una sanción impuesta por la Sala Superior u otras en materia constitucional. ¿Quiénes son las personas detrás de estas instancias? Los jueces o magistrados son elegidos mediante un concurso de selección antes en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, institución que ha sido reemplazada por la Junta Nacional de Justicia, de la que hablaremos en otro video. Siempre que sea posible, los jueces deben propiciar la conciliación entre las partes. Asimismo, son responsables por impulsar el proceso, es decir, solicitar toda la información a las partes que consideren necesaria para tomar una buena decisión. Finalmente, son responsables por las faltas o delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Para ser asignados a los distintos órganos, según su jerarquía, se toma en consideración los méritos que han logrado, su carrera judicial, su idoneidad moral y la antigüedad de su labor como juez.
En conclusión, el Poder Judicial es el poder encargado de administrar justicia en nuestro país con el objetivo de garantizar los bienes y derechos de todos los peruanos. Para acudir a él, debemos respetar el orden jerárquico de sus distintos órganos de revisión. Si te gustó este video, dale like. Muy bien. Entonces, el Poder Judicial es el encargado de garantizar los derechos, ¿no, profesor? Primero que nada, administra la justicia. Pero así como administra la justicia, es el poder que garantiza que tus derechos y sobre todo tu propiedad se pueda respetar, ¿no? Si es que eso no está garantizado, no viviríamos en un Estado de Derecho, sino viviríamos bajo una ley marcial. ¿Y qué es una ley marcial? La ley del más fuerte, ¿no? Bueno, para conocer justamente uno de los órganos importantes, tenemos en pantalla la Corte Suprema, que se mencionó también durante el video, la famosa Corte Suprema, para lo cual pido un voluntario para que me ayude con la lectura. Muy bien, Maricielo Ramos, te escuchamos, fuerte y claro. Maricielo Ramos, ¿puede empezar la lectura? Maricielo Ramos. No puede activar tu audio, me dice. A ver, alguien entonces. Lupita Paredes, te escuchamos, Lupita. La Corte Suprema de Justicia es el máximo nivel jurisdiccional del Poder Judicial. Su sede es Lima. Su sala plena está integrada por 20 jueces supremos. Se divide en salas en lo penal, civil y constitucional, social. Los casos indicados en las diferentes Cortes Superiores pueden llegar a la Corte Suprema para su revisión. El presidente de la Corte Suprema también lo es del Poder Judicial. Es elegido cada 2 años por los jueces supremos titulares. Muy bien. En la actualidad, muy bien, Lupita, en la actualidad el presidente de la Corte Suprema y por ende el presidente del Poder Judicial, tal como lo mencionamos, ¿no? El que preside la Corte Suprema lo es también el presidente del Poder Judicial. Ojo con ese dato. En la actualidad se trata de una mujer, la doctora Elvia Barrios Alvarado. Es la presidenta de la Corte Suprema y por ende es también la presidenta del Poder Judicial. Ella ha sido elegida para un mandato de 2 años. ¿Y por quién ha sido elegido? ¿Por el congresista? ¿Por el ministro? ¿Por el presidente de la República? No, por los jueces supremos titulares. Jueces que presiden estas salas, porque la Corte Suprema se divide también en salas que ven asuntos penal, en salas que ven asuntos civil y en salas que ven asuntos constitucional o social, ¿no? Y su sala plena está integrada por 20 jueces supremos. Mira, 20 jueces supremos integra esta sala plena. Es el máximo ente jerárquico del Poder Judicial y del cual vamos a profundizar en la siguiente sesión, porque ese tema es bien largo. Bueno, nos vamos a quedar acá. Cuídate mucho y nos vemos en la mañana en geografía. No olvides siempre entrar puntual, por favor, para evitar inconvenientes. Un abrazo. Gracias. Chau, chau.